¿En algún momento pensaste en rendirte? Claro, muchas veces, muchas veces. De hecho, ¿Qué pasaba por tu mente? no, ya no luchar más y no buscar la operación, no seguir en los trámites, sino ya rendirme y dejar que pasara el tiempo ya. Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este programa especial llamado Crudos pero Reales. Estamos en un episodio más y queremos aprovechar de darle las gracias a nuestros patrocinadores, a Home Media Venezuela, Esperanza Radio Venezuela y Radio Adventista Venezuela. Hoy tenemos a otro invitado muy especial llamado Alferi. Dios te bendiga, Alferi. ¿Cómo estás? Amén, amén, Kevin. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme a tu programa. Qué gusto tenerte aquí, Alfred, y la verdad me alegra mucho. Tenía pensado invitarte hacía tiempo porque te conozco desde hace un buen tiempo y sé que tienes un testimonio increíble que nos ha impactado a muchas personas. Así que bueno, bienvenido, Alfred, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco para romper el hielo, la gente te conozca un poquito más. ¿De dónde eres tú? Nací en Guatire, estado Miranda. Soy del estado Miranda. Del estado Miranda, porque viví en distintos lugares, me crié en Barlovento y he vivido la mayor parte de mi vida entre Guatire y Guarenas. Y actualmente, bueno, trabajo justamente Estás precisamente en esa en esas zona. zonas. ¿Cómo trabaja Dios, verdad? Mira, hay algo importante que quiero consultarte, ¿no? Son unas preguntas realmente de curiosidad. Okay. La primera pregunta es, ¿quién te colocó ese nombre, Alferi? Esa es una historia bastante sencilla. Tenía un tío que se llamaba Alfierit, un tío de mi mamá, Alfierit. Entonces a mí, ese tío murió muy joven y a mí me colocaron prácticamente el mismo nombre, solo que le quitaron la I, quedó Alfred. Sí, no hay un Mira, significado así. No, simplemente usaron ese nombre de referencia. sí. Mira, amigo, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo fue la última vez que tú eh, te diste un gusto, probaste ese antojo, esa comida que tú sabías que no podías comer? ¿Y qué fue lo que comiste? Yo creo que fue esta mañana, ¿viste? Ah, Sí, allí unas empanadas de carne mechada. ah, ¿Sabes que hombre. hay que de acuerdo a mi condición, que vamos a hablar un poquito más de eso cuando ya me preguntes, llegue el momento, hay que limitar ciertas comidas, pero esta mañana nos dimos ese gustico allí. Así es, vale. Yo estuve de cómplice allí. Mira, la siguiente pregunta es, ¿cuándo fue cuándo fue esa última vez que tú lloraste de verdad? Que lloré de verdad, ah, yo creo que últimamente ha habido como mucho llanto, ¿no? Pero el año pasado, sabes que debido a la situación país, muchas personas han emigrado, se han ido del país. El año pasado vino mi hermano y vino mi tío también de afuera. Vinieron, pero no se quedaron, sino que se volvieron a ir. Y cuando se va, ese asunto de despedirte de tu ser querido es algo que realmente duele. Yo creo que mucha gente se va a identificar con esto porque es algo que todos estamos pasando y en ese momento de verdad lloré. Fue triste el momento. Sí, hace no mucho vi unas estadísticas acá en Venezuela que de cada 10 personas de la tercera edad, más o menos 8 están solos porque su familia está en el extranjero y están solos. Así que es algo que la mayoría de las personas acá en Venezuela les afecta. Tienen personas lejos en el extranjero, en otros países. Mira, Alferi, yo te conozco hace tiempo y hubo una noticia que me impactó y fue cuando me dijeron que tú estabas enfermo del corazón. Qué impacto. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Quién te dio esa noticia? Mira, esa es una noticia que cambia la vida.
Cambia la vida totalmente y fue algo que se dio por casualidad, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que las casualidades no existen, Dios siempre tiene su mano allí, pero después del COVID, a mí me dio COVID en el año 2021, al final del 2021, bastante fuerte, y después del COVID quedé allí con ciertas dificultades respiratorias y eso, y jugando baloncesto me cansé mucho y me partieron el cartílago de la oreja. Uf, Porque ya con ese cansancio, eso que decía, no, eso es el secuelas del COVID, las secuelas del COVID. Y cuando voy al médico, por lo del cartílago de la oreja, le digo al doctor, porque me dice, ¿cómo te pegaron ahí? Y le explico a la doctora y le digo, no, me canso mucho, me cuesta entonces hacer las actividades que hacía antes. Y cuando comienza a chequearme, me dice, no, tienes que ir al cardiólogo inmediatamente porque hay algo en tu corazón que está mal. Y esa semana, eso fue noticia tras noticia, que en una semana me cambió la vida totalmente. ¿y qué pasó antes de eso, ese COVID-19? ¿Cómo lo viviste? Porque muchas personas fueron asintomáticas, casi no tuvieron ni síntomas y estuvieron normal. A otros les dio como una gripe, a otros les dio más fuerte. ¿Cómo fue tu experiencia con el COVID? Mira, fue bastante duro porque en primer lugar yo estaba, en ese tiempo no estaba casado todavía, vivía solo en Higuerote, trabajaba allá en Higuerote y en la ciudad hicieron como un cerco, se cercaron toda la ciudad, nadie podía entrar ni salir, yo estaba solo allá en el apartamento y me tocaba salir a hacer las cosas, las compras básicas y eso. Y no sé ni cómo fue que yo me contagié. Yo solo sé que comencé un día con malestar, llegué a casa y me acosté a dormir y cuando me desperté estaba bañado en sudor totalmente, sudando y con frío, una fiebre alta que no se me quitaba y fui empeorando. Yo no podía levantarme ni a beber agua y yo estaba solo allí. Y lo que hice fue agarrar el teléfono, grabar unos mensajes para mi familia, despidiéndome, diciéndole que, bueno, yo pensaba que me iba a morir. Y mi familia, ellos se alarmaron y fueron a buscarme a la casa. Se la ingeniaron de una manera porque no permitían el paso de las personas y ellos fueron a buscarme para sacarme de allí, pues. Qué tremendo, hombre. No imagino cómo te sentiste en ese momento, solo y sin poder pararte ni siquiera a buscar agua. Sí, sí, horrible, horrible. O sea, que tú eres una de esas personas que le pegó duro el COVID-19. Sí, ¿Tú crees que eso influenció en los problemas que comenzaste a tener de corazón? sí, eso definitivamente influyó porque antes del COVID yo era una persona que iba al gimnasio todos los días, así jugaba baloncesto 2 o 3 veces por semana, trotaba distancias largas, 5 kilómetros, 10 kilómetros, como si nada. Siempre fui una persona muy sana, me gustó hacer ejercicio, cuidarme siempre. Y después del COVID ya yo no podía caminar 2 cuadras porque tenía que sentarme en una cerita así en la calle porque más de una vez amigos llegaron a encontrarme, ¿qué te pasa? ¿Estás sudando frío? ¿Qué tienes? Y yo, no, no, son las secuelas del COVID, decía, ¿no? Eso es lo que tú Sí, pensabas. lo que pensaba. Pero bueno, fuiste al médico, empezaste a hacerte chequeos. ¿Cuál fue la noticia que más te alarmó, que te erizó la piel? Pero cuando la doctora me manda donde el cardiólogo, yo no pensé que el asunto era para tanto. Yo pensé que era algo que me iban a mandar un medicamento y ya, y iba a mejorar. Cuando voy al cardiólogo me dice, no, te voy a mandar a hacer un ecocardiograma. De hecho, él se saltó algunos pasos viendo la gravedad del caso porque él tenía que mandarme primero rayos X de tórax y algunas otras consultas. Él me envió directamente al ecocardiograma. Y en el ecocardiograma solo escuchaba a la doctora y veía a la doctora diciendo, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Y yo le preguntaba, doctora, pero dígame, no, 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 ya Asustado. va. Y ella allí estaba como impactada de ver un corazón de una persona joven tan deteriorado como se evidenció allí en el estudio. Increíble, hombre. ¿Y tú cómo te sentías al ver eso? Nervioso, allí fue donde realmente yo comencé a entender que algo estaba mal, muy mal. Y eso fue un viernes. La doctora quedó en enviarle, ella no quiso ni siquiera darme noticias como tal, me preguntó si yo era hipertenso, si había sufrido de algunas cosas antes,
Pero no, realmente no había sufrido de nada y ella no quiso darme las noticias, sino que le envió los informes directamente al médico tratante por correo electrónico. El médico me llama un sábado al salir de la iglesia. Estaba saliendo de la iglesia, acababa de predicar y me dice, eh, ¿tú tienes seguro? Porque él me pregunta, ¿tú tienes seguro? Porque vas a gastar mucho dinero, esa operación es Dios muy cara. mío. Yo le digo, ¿cuál operación? Me dice, ¿no te dijeron? Es que tu corazón está bastante delicado, tú tienes el corazón, el ventrículo izquierdo bastante severamente dilatado, tienes una insuficiencia aórtica severa, una insuficiencia mitral moderada y además tienes aneurismas de la aorta ascendente. Entonces, eso cambiaba totalmente el panorama. Tenías un montón de cosas que no estaban bien, no solamente el corazón, sino la aorta, Sí, varias cosas allí. ¿Cómo asimilaste eso? Porque una cosa es tú escuchar esa noticia y lo otro es digerirla, ¿verdad? claro, como te digo, la vida cambia y el saber que estabas bien y que ya no estás bien, y entonces uno comienza a investigar, yo comienzo a buscar en las redes, en internet, a ver qué es lo que tengo, a traducir, ¿no? Porque antes de esto yo no sabía que era un aneurisma, por ejemplo, yo no sabía que era el ventrículo izquierdo dilatado, sabía que era el ventrículo parte del corazón, pero cuando comienzo a buscar todos esos términos médicos, me doy cuenta que la cosa es bastante delicada y comienzo a contarle a mi familia lo que estaba pasando. Recuerdo que eh, llamé a un pastor amigo y él entonces me dijo que bueno, iba a estar orando por mí, que siguiera adelante y que avanzara y que Dios iba a orar el milagro. Claro. Recuerdo una ocasión, Marcos Velázquez se acercó a nosotros y nos dijo que tenían que operarte, que la operación era costosísima. No recuerdo exactamente si eran 30,000, No, era 40 más. mil, porque la operación tenía un costo y además tenía que comprarte como unas prótesis, unas cosas allí el que tenías que pagar. Sí, lo que pasa es que este tipo de operación por lo general es costosa, es muy costosa. La operación costaba alrededor de $65,000 Uf, en una Venezuela estaba post lejos yo. pandemia, con unos sueldos pequeñísimos, ¿no? Y ¿Cuánto ganabas en ese momento? con una hiperinflación. Ah, si mal no recuerdo, mi sueldo estaba alrededor de unos $80 mensuales. Cuando te pones a sacar cuenta, $80 mensuales, no tienes seguro médico y tienes que conseguir $65,000, yo no vengo de familia adinerada, yo vengo de familia del campo, de personas que han No luchado hay, y han no hay salido nadie adelante, millonario pero, en tu pero no hay familia. nadie millonario en mi familia. Imagínate tú, o sea, si ya la de por sí la noticia y saber que tiene que ser operado es difícil, imagínate sabiendo el dinero que cuesta eso. Sí, Se claro. hace como más imposible, ¿verdad? Fíjate que yo le comento a un amigo que me estaba preguntando, como dándome ánimo, y entonces me pregunta, ¿y cuánto cuesta la operación? Yo le digo $65,000 en la clínica tal. Y me dice, viejo, pero ya tú estás muerto. Qué aliento, ¿verdad? Sí, sí, en el momento fue así como que, oye, no me des ánimo, mejor déjame. Wow. Y que mejor piensa en irte a descanso. Sí, pero eso afecta emocionalmente, porque tú sabes que tu vida depende de eso, porque de hecho estaba en el límite del tiempo permisible para poder ser operado. Si se pasaba el tiempo, ya no iba a poder operarme y tenía que esperar, era ya la muerte, pues. Sí. Y emocionalmente, eso es como una carga extra. O sea, ¿de dónde saco el dinero? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo consigo? Y uno humanamente siempre va a buscar y en especial los que somos hermanos mayores entendemos eso. Siempre hemos sido los que estamos para nuestros hermanos, los que ayudamos a los demás, ese síndrome del superhéroe. Y ahora ser tú el que necesitas y no poder hacer las cosas, eso es una carga emocional bastante grande. Pero hay algo clave también, porque el pastor Marcos
no solamente nos dijo eso, sino que nos dice, miren, lo más probable es que él va a morir. Sí, es que, mira, la mayoría de las personas que conocí en el hospital, uno ya después de ver que no podía por una clínica por la cantidad de dinero, comencé a hacer gestiones por hospital público. Y aquí en Venezuela, bueno, tú sabes cómo están Sí, las claro. cosas. Pero comencé a hacer las gestiones, gracias a Dios el Señor abrió unas puertas de forma increíble y uno conoce mucha gente en el hospital, personas que están en la misma condición, hablaba con las personas, oraba con ellos y eso. Y en ese entorno tú conoces gente que tiene la misma situación o algo parecido y saber escuchar a la semana, no, se murió la señora tal, o no, la persona que estaba aquí, que lo ingresaron hace un mes, se murió. Y ver que, porque un aneurisma no es juego. Un aneurisma es como una bomba que se hace en la arteria y si eso se revienta en 2 minutos estás muerto. Eso era lo que tú tenías allí. Sí, era parte del diagnóstico que tenía. Era parte, había Parte, más parte. cosas. Sí, yo recuerdo que le avisé a muchos amigos, hermanos, vamos a orar por el pastor. Era lo que estábamos promoviendo, vamos a orar por Alferi, por la situación, que Dios haga un milagro, porque el panorama que se ve, incluso si lo llegan a operar, lo que sabíamos es que la operación era de alto riesgo. Sí. ¿Te dieron alguna probabilidad, alguna estadística? Sí, mira, era así, algo así como que 10% de probabilidad de sobrevivir, una cosa así, porque a mí me pusieron a firmar una hoja, a mí y a mi esposa, una hoja de, no recuerdo cómo se llama ese asunto, pero es donde te dicen todas las causas probables de las que tú te puedes morir en la operación, todo lo que puede salir mal. Y allí estaba muerte por anestesia, porque te quedas en la operación, porque un coágulo sanguíneo, bueno, tantas cosas. Y nosotros firmamos eso. Mi esposa no quería firmarlo. Mi esposa no quería, ella se resistía a la idea de pensar siquiera que me iba a pasar algo, ¿no? Que me iba a morir. Pero confiando en Dios, yo le dije, firma. O sea, firma que igual lo que va a pasar, va a pasar. Firma que estamos en las manos de Dios. Yo recuerdo una vez hace como 3, 4 años, fuimos contigo, te acompañamos a hacerte unos chequeos médicos, creo que fue por Baruta. Y parece que no recuerdo si te dejamos en Petare o algo para que tú te fueras a tu casa. Y después me llamaste y me dijiste que se te había perdido un dinero, que te desmayaste en pleno Petare, no Ujú. supiste nada de ti. Y eso a mí me hizo darme cuenta de la situación tan grave en la que estaba, ¿no? Yo dije, oye, pero Alfred no debería ni siquiera estar solo, porque llegabas al punto que te desmayabas y parece que ahí en pleno Petare incluso te robaron, te sacaron dinero. Sí. Sí, es que la situación era tan difícil que yo cuando hacía mucho esfuerzo físico me cansaba mucho, no sé si me faltaba el oxígeno en el cerebro, no sé, pero a veces me llegaba a desmayar y en ese momento ustedes me habían acompañado y me dejaron allí para agarrar el bus a la casa, solo que justamente tenía un dinero para comprar un tensiómetro que no tenía y tenía que cargar un tensiómetro conmigo porque tenía que siempre estar pendientes de que la presión se Monitoreando. mantuviese allí en los Estable. límites normales y caminé, iba caminando hacia un sitio para comprar el tensiómetro. Tú sabes que Petare siempre es un lugar muy concurrido, muchas personas y es un ritmo diferente. Yo creo que es en la ciudad de Caracas el lugar donde tienes que andar más rápido en Petare porque si no caminas te mueven, ¿no? Te llevan allí por delante. Sí. Y en ese trayecto yo me desmayo. Me recosté de una pared y me fui cayendo. En ese momento, el dinero que tenía para el tensiómetro, alguien me lo sacó del bolsillo. Alguien me lo sacó del bolsillo. Imagino la gente que se acercó ahí a ver, a buscar, algunos a ayudar, otros a ver qué consiguen allí, ¿no? Chismosear ahí, sí. Sí, entonces, no, se me perdió el dinero que justamente me habían enviado del exterior para una tía para comprar el tensiómetro. Imagínate eso. No fue nada fácil. O sea, de paso de todo lo que estás viviendo, te roban lo real, lo poco que tienes. Y yo ese día quedé totalmente desmoralizado. O sea,
emocionalmente derrotado. ¿En algún momento pensaste en rendirte? Claro, muchas veces. Muchas veces. De hecho, ¿Qué pasaba por tu mente? no, ya no luchar más y no buscar la operación, no seguir en los trámites, sino ya rendirme y dejar que pasara el tiempo ya. Que llegara el momento que esa bolita que tenías allí Sí. terminara con tu vida. Hay otra pregunta interesante que me gustaría hacerte, y es que tú te casas en medio de esa situación. ¿Cómo fue eso? Tú tenías tu novia y ella también te acepta, ¿no? O sea, ella te dice el sí, yo acepto, y se casan en Sí. medio de todo eso. Sí, fíjate que mi esposa, nosotros, ah, 5 años antes de casarnos, 6 años antes de casarnos, habíamos intentado comenzar una relación, pero por motivo de las mismas migraciones, yo tuve que irme a República Dominicana un tiempo, luego regresé, ella se iba a Colombia y nos distanciamos. Y duramos 5 años sin comunicarnos. 5 años. 5 años que mi esposa dice que ella estuvo orando por mí, que ella sí estuvo allí. Y cuando ella regresa a Venezuela, yo tenía justamente una cita médica y le escribo, nos vimos y el amor renació. Wow. Y fue una bendición de Dios porque yo no hubiese podido soportar esto solo. Ella aceptó todo el reto de estar conmigo, de ayudarme, de darme ánimo, incluso de todas fueron como 45 noches aproximadamente pasé en el hospital. Mi esposa solamente durmió 2 noches fuera del hospital. 2 noches. Una vez porque fue a la casa a lavar ropa y a buscar cosas, y otra vez porque ya al final tenía que ir a descansar. Ella dormía en el piso del hospital en una colchoneta así como de este grueso, y estaba todas las noches allí. De allí salía en la mañana al trabajo y del trabajo salía para el hospital. Ay, Yo me estuvo acuerdo, conmigo en una vez todo fuimos a momento. donar sangre y ella estaba allí al pie del cañón. Estuvo antes de la operación, durante la operación, y está contigo ahorita todavía al pie Sí, del sí. cañón. ¿Qué te gustaría decir a tu esposita allí mirando la cámara? Amor, te amo. Gracias por estar conmigo en todo momento. Eres una bendición de Dios para mí. Amén, gloria a Dios por esa mujer, ¿vale? Que el Señor te ha dado. Dios la bendiga, y a Amén. su bebé que viene en Sí, camino. sí, ya viene nuestro bebé en camino, gracias al Señor. Amén, gloria a Dios. Alexander se llama. Tiago Alexander. Tiago Alexander. Tiago Dios Alexander. bendiga a ese campeón desde ya y para siempre. Amén. Alfred, ¿y cuál fue el momento más duro que viviste? ¿Fue cuando después que te operaron? No sé, ¿cuál fue ese momento? Hubo 3 momentos duros y difíciles. 3 momentos que... El primero fue esa espera. La espera para que desde el momento en que yo empecé a hacer gestiones en el hospital, porque no había el dinero para yo operarme en una clínica privada, desde ese momento hasta que me ingresan en el hospital pasaron 2 años. Y en esos 2 años yo veía que no avanzaba. Y ya a lo último yo dije, Señor, pero o sea, yo me voy a morir y yo siento que tú no estás actuando. Uno en la humanidad, ¿no? De uno. Pero junto a mi esposa decidimos hacer una semana de oración. En la casa, nosotros dos colocamos el televisor allí con el pastor Roberto Herrera, hacíamos nuestro devocional, nuestro servicio de canto, veíamos allí las predicaciones por YouTube. Y una de las cosas que el pastor Roberto Herrera mencionaba en la predicación decía, Dios no hace milagros. Y eso parece una locura, pero él citaba a una autora que dice que Dios tiene 1000 maneras de hacer las cosas. Entonces, desde nuestra perspectiva, es un milagro, algo imposible. Para Dios, sencillamente es una de sus 1000 maneras. Y esa semana, el viernes, yo le dije en oración, Señor, solo necesito una de tus 1000 maneras. Amén. El domingo me llamaron. La doctora que llevaba mi caso, vente que mañana te ingresamos. O sea, bastó Amén. una semana de oración, ni siquiera una oración. Decirle al Señor, Señor, dame una de esas 1000 maneras que tú tienes para... Y Dios te Y Dios respondió respondió rápido. inmediatamente. Gloria a Dios.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo conseguiste todo el dinero? Mira, Dios hizo provisión. Gracias al Señor, las cosas fueron llegando de distintas maneras. Yo nunca pedí dinero, nunca. No quise pedir dinero. Yo decía, si Dios va a proveer, Él va a proveer. Yo no quiero pedir dinero a las Yo personas. pensaba que habías pedido algunas ayudas. No, yo nunca pedí dinero. Amigos que estaban fuera del país que se enteraron de mi situación decidieron ayudarme y llamaban a mi esposa, quiero ayudar con esto, quiero ayudar con alguna ayuda económica, algún medicamento, porque la lista era grande. Yo tenía que comprar desde la inyectadora que necesitaba, los microgoteros, el algodón, todo, hasta la prótesis que me colocaron en el corazón. Y Dios hizo provisión para cada una ¿Esa de prótesis esas era cosas. cuál? Es una prótesis, se llama tubo valvulado. Es un tubo que literalmente parece un tubo de lavadora y lleva en uno de los Una extremos válvula. la válvula, allí de metal, eh, y sube desde dentro del corazón, sube por la aorta ascendente y se empata entonces arriba con la arteria. Y con esas ayudas lograste pagar esas cosas. Con esas ayudas, sí, la Asociación Venezolana Centro-Oriental de los Adventistas también me ayudó Amén. bastante. Allí fue una ayuda muy grande Gloria a Dios. y pudimos comprar las cosas, ¿no? Cuando a mí me ingresan, justo cuando me ingresan, me dicen que la lista, yo tenía todas las cosas que necesitaba. Y me dicen, no, se acabaron otras cosas en el hospital y te toca comprar otras cosas. Se dañó una máquina y te toca alquilarla. Bueno, eso fue Claro, o sea, horrible. no te salió tan costoso como en una clínica, pero tuviste que pagar todo. Claro, no salió tan costoso ¿Cuánto como los gastaste? 65,000 ¿Cuánto dólares, se pero gastó se allí? gastó un aproximado de 26,500 dólares Increíble. en todo el proceso. En el pre y el post también, que después que te operas, eso es exámenes, rayos X, y en el hospital no hay nada de eso, todo toca pagarlo. Dios es grande, hombre. Te operaron, pudiste recuperarte y ahora estás aquí. Y qué emoción. Hace no mucho tuvimos un paseo entre los compañeros, nosotros. Estuvimos compartiendo una piscina y te vi tan alegre ese día, jugando, nos divertimos, echamos bromas. Y yo decía, Dios hizo un milagro, Sí. lo que pasó por mi mente. Así que, ¿qué te gustaría decirle a esas personas que tal vez están enfermas, pasando también por una situación de vida o muerte, que pueden estar pensando que pueden morir, que pueden estar pensando que tienen que pagar mucho dinero, no tienen el dinero? ¿Qué le podrías decir a esas personas para darle esperanza? Mira, yo quisiera decirle lo que yo aprendí, que me llevó 2 años, y es que Dios tiene 1000 maneras de hacer las cosas. Y solamente necesitas tener fe para que Dios haga una de esas 1000 maneras, pueda ser la realidad, que el Señor pueda sorprenderte, porque realmente cuando el ser humano no puede, cuando los médicos dicen que no hay solución, ahí es donde Dios te sorprende y es muy bonito sentir que Dios te ha sorprendido y que te ha dado Amén. esa bendición. Ha respondido tu oración y te ha dado una nueva vida, un nuevo corazón. Sí, literalmente. Aquí estamos, queridos amigos, con Alferi, el superviviente. Dios ha hecho un gran milagro en su vida y Él quiere también llenarte a ti de grandes bendiciones. Jesús te ama, Él es soberano, Él es el creador y es un Dios vivo, un Dios real. Y por eso esto se llama crudos, pero reales. Porque a pesar de los momentos crudos de nuestra vida, tenemos un Dios vivo, un Dios real que está allí para ayudarnos. Y qué bueno, Alfred, y gracias por venir, por acompañarnos. Gracias, Kevin, por la ¿te invitación. gustaría tener una oración acá y por las personas que nos están viendo? Claro que sí. Adelante. Oramos. Amoroso Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de contar este testimonio, lo que has hecho en mi vida. Y queremos pedirte por cada una de esas personas que están viendo este podcast en este momento, que tú puedas darle esperanza, que puedan entender en su corazón que aunque la situación sea adversa, en Cristo Jesús hay esperanza.
No Amén. es el final. En Cristo Jesús se puede obrar un milagro que va a cambiar su vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén.